مشاهدينا الكرام، نعتذر عن الخطأ، لم يتمكن من عرض برنامج تحريات، وذلك بسبب المسلسل التركي حرب الورود. مشاهدينا الكرام، نترككم مع هذه الاستراحة. هل سترافق التغيرات الاقتصادية والاجتماعية تغييرات في السياسة؟ العمل على العاصمة الكوبية، المقر المستقبلي للجمعية الوطنية، هل هما رمز لحقبة جديدة؟ بعد وفاة فيديل كاسترو، إن الإصلاحات السياسية تشير أكثر إلى أن راؤول كاسترو وكل الجيل التاريخي الذي صنع الثورة سينسحب من السلطة عام 2018. Este séptimo congreso será el último dirigido por la generación histórica. Pronto deberé cumplir 90 años. Tal vez sea de las últimas veces que hable en esta sala. Fin. كيف سيتم تعيين اللاعبين المستقبليين في السلطة؟ قدمت إعلانات عدة في صحيفة الحزب، تعديل في الدستور، قانون انتخابي، والفصل بين السلطات، ولكن لم يحصل شيء حتى الآن. لكن الجديد أنه في السنوات الأخيرة أصبح النقاش السياسي والذي كان مقموعا في شدة مسموحا اليوم. أماكن جديدة ترحب بالناس الذين يتوقون للتغيير، مواقع المعلومات مثل كوبا ديباتي والمجلات مثل تيماس كوبا بوسيبل أكثرت من التحليلات. منصات مثل التوكي، بيريوديسمو دي باريو، كاتشيفاتشي أصبحت بقيادة الشباب الذي يظهر تفكيرا نقديا. الجميع يتحدث في كل وقت. في مايو عام 2016 نظمت مجلة تيماس مناقشة في المقهى الأدبي فريزا إي شوكولا يمكن للجميع المشاركة. No se ha hablado mucho del impacto político en el conjunto de presiones que existen en la sociedad cubana acerca de la forma de expresión, la posibilidad de la libertad de expresión, la libertad de asociación. Sin embargo, desgraciadamente, este impacto no lo estamos viendo así. Muchas veces los medios de prensa internacionales construyen Cubas de cartón, países que no son. Intentamos mostrar la Cuba que es, con sus sombras y con sus luces. Fueron tratados los principales temas de debate de la sociedad cubana. Esos temas de debate estaban relacionados con una reforma económica en curso, no solo con la reforma económica en sí, sino con el número de desempleados que esa reforma debía dar o no. El debate en torno a si en Cuba debía haber un partido o varios partidos, es decir, que es un debate aún candente en la realidad cubana, cómo construir el pluralismo de cara al siglo XXI. لا تزال البلاد تدار من قبل حزب واحد، ومؤتمر الحزب السابع في أبريل 2016 ما سيغير الوضع. لكن التعددية لم تعد موضوعا محرما حتى داخل الحزب الذي يتعايش بالفعل مع رؤى مختلفة حول مستقبل البلاد. مركز خوان مارينيلو للبحوث واحد من الأماكن التي تحدث فيها مناقشات. يمكنك حضور اجتماع داخلي لعسكريين، مكان كان من المستحيل تصويره في السابق. Yo no creo que en Cuba hay un partido único. Yo creo que en Cuba hay varios partidos dentro de ese mismo partido. Sí ha demostrado que al interior de sí hay una pugna democrática. ¿Cómo ese partido único podría considerarse un partido de la nación? Y si no haría que a lo mejor hay que pensar en que necesariamente va a haber gente que no va a estar representada por ese partido único, aunque quiera representar la mayor cantidad de gente posible. Ahora, ¿qué condiciones tiene que tener ese partido para realmente ser el partido de la nación? Y viene una pregunta, que voy a hacer yo, estoy hablando. Y es, ¿realmente en ese Congreso estaba representada la nación? Con hacer estadísticas
de cuántos negros, cuántas mujeres, cuántos jóvenes, cuántos adultos, cuántos de Oriente y cuántos de Occidente. ¿Esa es toda la posibilidad de narrar la nación cubana? Yo creo que no. Cada vez tú oyes utilizar más la expresión democrático, ya en los documentos oficiales comienza a aparecer el apellido de democrático. No siempre, recientemente en el Congreso algún compañero propuso agregar el término democrático a un documento y otro compañero le dijo que no, que eso era el enemigo. La necesidad de multipartidismo tiene toda esta otra complejidad de que hoy funcionan efectivamente como agentes de privatizar la política. Por el mecanismo de la financiación de los partidos, de la elitización, de cómo excluyen, porque no solo los dueños de la política son los grandes millonarios, propietarios de la economía, sino también grupos políticos que burocráticamente se apropian también de la decisión política. في هافانا ألقى الكثير من الشباب والطلاب أنفسهم في هذه الموجة الجديدة للحرص على الاستيلاء على السياسة والمشاركة في الحياة العامة. Nuestro sistema tiene que ser más participativo y eso es lo que realmente va a fortalecernos como cubanos y como proyecto social. Queramos llamarle como queramos llamarle, si es socialismo cubano o es capitalismo a lo cubano o es comunismo a lo cubano. Es decir, poco a poco, ir cambiando la mentalidad, crear espacios. Es que ellos hablan de eso, pero no acaban de cambiar su discurso. Ellos todo el tiempo están hablando de la misma manera, hablan desde el mismo tono, desde la misma posición. Sí, en el Congreso todos están hablando igual que Fidel o parecidos, jóvenes, personas de 70 años, personas de 50 años, todos hablan desde una misma línea. ¿Sabes? No, tienes que llegar a la gente, por eso Obama de alguna manera causó sensación. Claro. Primera persona todo el tiempo, primera persona. Es genérico todo lo que hablan, de alguna manera, ¿no? Pero un conflicto y una contradicción muy grande. El Ministerio de Cultura le acaba de dar, yo supongo que ustedes sabrán más de eso, por el ICAI, el derecho de filmación de Rápido y Furioso en La Habana. Sí, claro. O sea, ¿cuánta gente en La Habana estaba a favor de eso? La cosa es que tú abres la puerta. Ajá. Y por la puerta entra todo, ¿entiendes? Entra PayPal, que hace falta, entra Google, que hace falta, porque este país tiene que mejorar la tecnología y la tecnología de la comunicación mucho más. Pero como mismo entra toda esa gente, entra Chanel, entra Jennifer López, entra el otro, porque vienen juntos, vienen con lo mismo, porque son la misma cosa, ¿entiendes? Lo que estamos abriendo la puerta a una forma de ver la realidad, a una forma, a un sistema económico, un sistema político, un sistema ideológico. ¿Qué vas a hacer del periodismo? Está difícil. ¿Por qué? ¿Cómo que no sé, es que todo, es que hacer un blog, pero a ver, eso de los blogs y todo eso está bien, pero realmente ¿por qué no en los medios nacionales? ¿Cómo tú consigues que todos los medios que se consideran oficiales prácticamente pertenezcan solamente a un partido o a una organización política y de masa? Hacer periodismo 10 años atrás aquí en Cuba, era una odisea, era Grama Juventud Rebelde, de ahí no pasaba. Hoy ya hay otros medios. Por lo menos tiene un blog, con esa pequeña apertura de internet que hay. Hay otros medios que... Pequeña diferencia. Pero sí, hablamos de la libertad de expresión, libertad de prensa, pudieras expresarte sin temor a tener alguna, digamos, exacto. Hoy está más abierta que nunca y en el futuro se va a abrir mucho más. Es imposible la censura, no se puede censurar nada. Por diversas vías vienen informaciones por aquí, por allá, y cada día va a ser eso más intenso. يسلك المجتمع الكوبي اليوم طريقا للحرية، حيث يبدو أن العودة إلى الماضي مستحيلة. وحتى إذا استمرت السيطرة ومضايقة المعارضين فقد اختفى الخوف الذي كان يصيبهم بالشلل. منذ أن صدر قانون الهجرة عام 2013 أصبح في إمكان الكوبيين السفر في حرية إلى الخارج والعمل هناك. يبدو أن لا شيء سيوقف وصول العالم. وجد الزوار الأجانب الذين جاءوا بحثا عن بلد خارج عن الوقت أنماطا معولمة تظهر هنا وهناك. Querramos o no, junto con los africanos, los españoles, los chinos que nos llegaron, nos llegó la cultura norteamericana. El concepto de confort norteamericano y de modernidad de los norteamericanos, esa parte de la cultura está en este país. Por suerte eso creó antídotos. Por suerte yo cuando era una niña y veía los muñequitos en la televisión, los cómics,
soviético también veía a Pato Donald. Esa idea de una Cuba desierta, aislada, es muy falsa. Cada vez, primero vienen más de 400.000 cubanos que viven en Estados Unidos al año. Ahora ya en lo que va de año, en 5 meses, han venido 100.000 norteamericanos. O sea, hay un nivel de flujo de información que es impensable que se imagine Cuba como una isla en sí misma y una galaxia propia y ya, ¿no? أذنت الولايات المتحدة عام 2015 بالمساعدة التقنية للاتصالات الكوبية، ولكن ظل الوصول إلى الإنترنت منخفضا ومكلفا. أنشأ شباب كوبيون شركة الباكيتي تبيع أفلاما وبرامج تلفزيونية وألعاب وبرامج الواقع تعرضها قنوات عالمية في أنحاء الجزيرة على أقراص صلبة ووحدات ذاكرة فلاشية. هذه المجموعة تغاضت عنها السلطات. نجاحها الشعبي مصدر جدال حاد. البعض يصفق لأول تلفزيون حر في وسط وسائل الإعلام الرسمية، آخرون يعتبرونه تأثيرا ثقافيا سلبيا بما أن البرامج في معظمها أمريكية. The whole point of normalizing relations is that it gives us a greater opportunity to have influence with that government than not. We will be in a better position, I think, to actually have some influence. And there may be carrots as well as sticks that we can then apply. Es decir, que hasta el tema del algarrote y la zanahoria permanece todavía vivo, ¿no? En el diseño y la implementación de la política hacia Cuba y hacia América Latina en sentido general. Si antes el núcleo duro de la política estuvo en hacer presión desde fuera, ahora lo que se busca es ir trasladando paulatinamente la presión hacia el escenario interno cubano. Y ellos piensan que la presión va a ser, sobre todo a partir de este intercambio, ¿no?, académico, cultural, una mayor presencia de norteamericanos en Cuba, de cubanoamericanos, y que eso de alguna manera va a demostrar el magnetismo económico y cultural de la sociedad norteamericana, y que bueno, que todos los cubanos quedaremos todos seducidos ante ese influjo y que veremos los progresos del capitalismo, y eso llevará a que la propia población cubana empiece a ejercer presión sobre el gobierno, ¿no? في أعقاب زيارة أوباما يتوق رجال الأعمال من الولايات المتحدة إلى دخول السوق الكوبية، ولكن العودة إلى العلاقات غير الصراعية ما زالت بعيدة. هافانا تطالب بعودة غوانتانامو وخصوصا بالرفع الكامل للحصار الاقتصادي، لكن هذا تحول في المقام الأول قضية سياسية داخلية في الولايات المتحدة. في ميامي حركة مكافحة كاسترو النشطة، ولكن أنصار الحفاظ على الحصار يضعفون، وكذلك القوى الضاغطة للتجارة الحرة كالشركات المنضوية تحت مشاركة كوبا التي تعرف كيف تقوم بحملة. Guess what? Americans are allowed to travel to North Korea. It'll take 25 hours, but you can go, if you want to. But Americans can't book a flight to Cuba. It's actually against the law. And for U.S. businesses, another no, because government trade restrictions stop American companies from competing. It's been over 50 years. Isn't it time for a change? في الوقت الحاضر الذي يعلن عن معركة وشيكة، فإن الخطر ملموس للوصول إلى نمط الحياة الكوبية. ولكن في كوبا للمشكلة أيضا بعد سياسي أكثر عمقا. Este país puede autodestruirse por sí mismo. Esta revolución puede destruirse. Lo que no pueden destruirla son ellos. Nosotros sí. Y a mí me parece que el desafío ideológico, cultural, va a venir por ahí, por tratar de que la sociedad cubana vaya a esta expresión de neoliberalismo y de mercantilización total. Y ese es el gran peligro. El ser humano ni en Cuba ni en ningún lugar es un ser que está programado para el consumo, programado para el capitalismo, programado para maximizar ganancias. Eso es una pobrísima imaginación sobre la naturaleza humana. Hay un plano aquí de incertidumbre que tenemos que incorporar. Hay quienes piensan que se está desmontando todo y ven muchos peligros en las reformas en curso, y efectivamente hay peligros, pero el peligro mayor es no movernos, el peligro mayor es quedarnos como estábamos, y de pronto entonces se desmoronó la revolución cubana.
إن لحظة الحاضر تترك مكانها للجلاء والقتامة، وحدها آثار رموز الثورة لا تزال واضحة. كوبا الآن أمام خيار حاسم بأن وفاة فيديل كاسترو والانفتاح على الولايات المتحدة يعزز عدم اليقين. واحدة من آخر البلدان التي تعتمد اقتصادا غير رأسمالي تتحول أمام أعيننا. تفخر هذه الجزيرة بأنها خلقت حياة جديدة بعيدة عن الولايات المتحدة، وتدعي أنها لا تزال قادرة على ابتكار صوت واحد. كوبا منذ ولادتها شكلت تاريخها ضد جيوسياسيتها واستمرت في مفاجأة العالم. إذن من يستطيع أن يتنبأ بالتغيرات التي ستطاولها؟